Acidurías orgánicas y dentro de ellas la acidemia propiónica y la acidemia metilmalónica. ¿En qué momento se debe realizar la tamización auditiva y cómo se debe hacer? A los recién nacidos a término y sin factores de riesgo con cualquiera de los dos métodos aceptados, emisiones otoacústicas o respuesta auditiva de tallo. Luego de las 24 horas de nacido, es decir, antes del egreso hospitalario. La tercera pregunta, ¿cómo debe hacerse la tamización para hipotiroidismo y cuál es el momento adecuado para hacerlo? La tamización no solamente de hipotiroidismo, sino también de las enfermedades que están en la primera pregunta, en la pregunta 3.1, se deben realizar entre las 48 y 72 horas de vida. Ya les mencioné anteriormente, ¿en dónde? En talón y ya no en cordón. Pregunta 3.4. En la tamización universal ampliada de errores y notas de metabolismo del recién nacido, ¿cuál es el momento indicado y más eficiente donde se debe tomar la muestra? Acá se preguntaron varios escenarios, 48 horas versus 72 o a los 7 días de vida. Y la respuesta por medicina basada en la evidencia es que entre las 48 y 72 horas de vida, una vez el neonato haya recibido alimentación. Y la muestra, como les dije antes, se debe tomar en talón. Ya para finalizar, la pregunta de cómo comunicar a los padres la noticia de que su hijo tiene una anomalía congénita, ¿sí? El grupo desarrollador trató de encontrar algunos puntos específicos que deberían cumplirse para enfrentar a la familia a un reto de vida y también enfrentar a los médicos a cómo dar una noticia que muchas veces puede ser una noticia desafortunada, pero que con humanismo deberíamos abordar. Lo primero que podíamos estar diciendo es que este tipo de noticias no se deben dar por teléfono, no se deben dar en un ambiente público, frente a otros padres, frente a auxiliares de enfermería, sino se necesita un ambiente íntimo, privado y tranquilo para poder hablar con el suficiente tiempo que requiera la familia para que ellos empiecen a entender la condición médica del paciente. Hay que evitar comunicar la mala noticia a un padre de forma solitaria. Deberíamos esperar a que los dos padres estuvieran juntos. Eso es lo ideal. Se necesita un soporte importante por parte del padre hacia la madre o viceversa, o sea, del cónyuge, para poder, digamos, empezar a entender este tipo de noticias. Otra cosa que nosotros sugerimos es no utilizar jerga médica, sino tratar de llevar la explicación de la anomalía congénita y sus mecanismos a un terreno muy coloquial, sin obviamente utilizar frases peyorativas. También tenemos que obtener ideas de los padres sobre la causa del problema y asegurarnos de que no hayan síntomas, ¿sí?, o sentimientos de culpabilidad entre ellos mismos. Esto es fundamental porque no solamente estamos hablando de cómo unos padres van a entrar en contacto con un hijo con una anomalía congénita, sino que también tenemos que garantizar que el núcleo familiar perdure, ¿sí?, y que esto no sea causal de separación. Al final solicitaríamos que se explique las implicaciones para el futuro del niño y en muchas de estas circunstancias, como si ustedes se dan cuenta, las respuestas no van a ser fáciles, son respuestas complejas. Se recomienda que el personal que tenga la mejor preparación sea quien comunique la información a los padres del paciente. O sea, al final es muy probable que frente a la
remisión del paciente por sospecha de anomalía congénita, el especialista encargado de responder esa interconsulta sea el que pueda resolver todas y cada una de estas preguntas. Para finalizar, quisiera mencionarles nuevamente la importancia que tuvo el Ministerio de Salud junto con Colciencias y el grupo de universidades que participaron en la misma para el desarrollo de esta guía, en donde está la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, y las personas líderes para el desarrollo propia de la guía anomalía congénita, el doctor Juan Gabriel Ruiz Peláez y el doctor Ignacio Sarante Montoya, donde además participaron como expertos temáticos y expertos metodológicos, profesores y profesionales de distintas instituciones, como les digo, de estas tres universidades y también de sociedades científicas como la de neonatología y la de genética humana. Estos son los correos electrónicos de las personas que están, digamos, muy al tanto de los pormenores de esta guía, y les agradecemos su atención. Frente a cualquier pregunta, cualquier inquietud, nos podían escribir estos correos y que con mucho gusto nos podíamos estar respondiendo de una manera oportuna. Muchas gracias.